¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta quinta esquina, un jueves más, la última de este trimestre. Vamos a descansar en ese periodo vacacional de Semana Santa y precisamente de Semana Santa probablemente hablaremos también en algunos minutos a lo largo de esta noche. Antes de saludar a nuestro invitado de esta noche voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Directora de Informativos y de Contenidos de Radio Castilla y León, y a mi derecha, Pablo Lago, director del Mundo Castilla y León. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y vamos ya a saludar a nuestro invitado en esta noche de jueves con un cargo recién estrenado que va a compatibilizar con ese arzobispado. Luis Argüello, don Luis Argüello, ¿qué tal? Arzobispo de Valladolid y desde el 5 de marzo presidente de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallados, buenas noches, me Bueno, alegra de estar aquí. ¿Cómo está compatibilizando ese cargo? Porque las responsabilidades en este, no sé si se han duplicado, pero desde luego se han multiplicado y nos hemos preguntado muchos si bueno, pues, va a optar también o va a solicitar al Papa Francisco esa figura que usted ocupó en su momento, la de arzobispo, obispo auxiliar, obispo sí. auxiliar, ¿verdad? Aquí en Bueno, Valladolid. la verdad es que para ser presidente de la conferencia hay que ser obispo de un sitio, o sea que la previsión de que tiene que ser compatible es sí o sí. Es sí o sí. Sí. Y en cualquier este caso el caso, trabajo sí, es verdad. multiplica. Y desde ese sentido, ciertamente, yo ya el primer día ya me dirigí a toda la diócesis de alguna forma pidiendo disculpas porque mi presencia se va a ver afectada, no cabe duda. Y yo tengo que ver con mi grupo de colaboradores y también en la escucha de lo que me digan, pues la conveniencia de poder solicitar al Papa Francisco la ayuda de un obispo auxiliar. Eso es algo que es posible, que está previsto en la vida de la Iglesia, pero bueno, tenemos que verlo también juntos. ¿Sí? Bueno, lleva días ya como ejerciendo esa presidencia de la Conferencia Episcopal Española. Ha habido diferentes personas, ¿no?, que ya han hecho, por así decirlo, no sé, bueno, primero qué valoración hace estos días, y ha habido personas que han hecho sus encargos. Se me ocurre, por ejemplo, el vicepresidente Juan García Gallardo, ¿no?, que le retaban, ¿no?, a esa petición, y leo en concreto, de nadar a contracorriente o atacar a la industria de la muerte y a la Agenda 2030. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con ellos o ha tenido oportunidad, bueno, pues de ir relacionándose también con los altos cargos aquí en Castilla y León. Bueno, la verdad es que ha pasado poco tiempo. Pero, vamos, la labor fundamental del presidente de la Conferencia Episcopal es, podríamos decir, un trabajo interno en la vida de la Iglesia, ¿no?, de comunión, de coordinación de los 70 obispos titulares que hay en las diócesis españolas, más luego el grupo de los obispos auxiliares, y teniendo en cuenta también a los obispos eméritos, ¿no?, aquellos que ya se han jubilado. Es verdad que la conferencia, y especialmente el presidente y el equipo de dirección, tiene una encomienda de relaciones institucionales. Pero en lo que se refiere especialmente a nuestra tierra, a lo que es la relación con las autoridades de Castilla y León, ya por el mismo hecho de ser arzobispo de Valladolid, que supone estar al frente de una provincia eclesiástica que afecta a Salamanca, a Zamora, a Ávila, a Segovia, ya estas relaciones institucionales se habían producido. Ahora no he tenido especial tiempo, ni que decir tiene que ante las declaraciones que ha hecho mención, yo creo que un obispo no para de querer proponer la vida y la defensa de la vida y de su dignidad en cualquier momento, desde el seno materno, pero también a lo largo de su existencia, y podríamos decir que la Iglesia tiene una agenda propia. En nuestro caso la llamamos Agenda 2033, porque en el año 2033 se celebrarán los 2000 años de lo que estos días de Semana Santa vamos a celebrar, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esta es nuestra agenda y desde ella queremos dialogar con todas las otras agendas, desde el punto de vista de la colaboración y también desde el punto de vista de la crítica. Desde luego que usted, con las posturas que ha ido demostrando, no sé si tengo un poco la sensación de que está descolocando un poco a la clase política, porque ha demostrado que no hay nada más transversal que la fe católica, que defiende la vida en todos los aspectos, desde el principio hasta el hecho de dar dignidad, por ejemplo, a quienes han tenido que huir de su país, están aquí en España, y usted apoya, por ejemplo, y además de una manera muy explícita, pues esa regulación, por ejemplo, de esos migrantes, o el apoyo al centro de refugiados, como ha sido explícito, ¿no?, cuando ha habido esta polémica aquí en Valladolid en concreto. Es cierto, yo creo que debe de ser así, y en este sentido, dentro de lo que es
nuestro panorama actual, que tiende tanto a los bloques y a dividirnos en blancos y negros, pues el poder hacer una propuesta que, como bien dice Reyes, es transversal, lo cual no quiere decir equidistante, sino que en algunos momentos el poner el acento en algunas de las cuestiones puede descolocar más a un sector o a otros, ¿no? En todo caso, sí que me gustaría aprovechar este momento para decir que, precisamente pensando en las personas que lo pasan peor, qué importante sería que nuestra realidad española y en lo que nos afecta, en lo que puede afectar la castellano-leonesa, hiciera un esfuerzo de escucha y de colaboración mutua en los partidos desde las legítimas posiciones diferentes que es normal que tengan, ¿no? Pero para abordar los asuntos que tenemos como más importantes, ¿no? Porque también esos asuntos desbordan a veces la realidad española, tienen que ver con las políticas europeas, pensemos en los tractores de estos días, o tienen que ver con la situación global de nuestro mundo, como es el asunto de las migraciones. Y eso exige, si me permites que me ponga cursi, políticas de Estado, ¿no? Políticas de bien común. Yo era por no pasar por encima, por la primera pregunta hemos entendido que va usted a hacer la petición de que haya un obispo auxiliar, como ocurrió. No lo tengo decidido, pero ciertamente es una posibilidad real. Es que yo he vivido yo soy obispo, es decir, recibí el sacramento del episcopado porque el obispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal, a la sazón solicitó un obispo auxiliar. Es verdad que don Ricardo era cardenal de la Iglesia Católica y que tenía además unas encomiendas que le hicieron asumir responsabilidades fuera, no solo de Valladolid, sino fuera de Europa. Es decir, que en ese sentido mi situación no es exactamente igual que la que tenía don Ricardo, pero es análoga. Y en cualquier caso, el candidato más seguro sería el actual vicario de la diócesis. El obispo puede solicitar al Papa un obispo auxiliar, pero luego es el Papa, siguiendo los cauces habituales de nombramiento de obispos, el que te envía el regalo, digamos, ¿no? del obispo auxiliar. Pero no es el obispo titular de un sitio, no elige la persona. Hombre, se le va a consultar, eso no cabe duda. Pero la decisión es claramente de la Santa Sede, del dicasterio o congregación para los obispos y, en último término, del Papa. Hablaban ustedes antes, hablando del tema de la política, este es un programa terrenal, fundamentalmente, sí. Claro. Usted que participó en sus tiempos mozos en política antes de entrar en la Iglesia, en la transición, en concreto, la transición política de este país. ¿Qué diferencia hay entre la política de entonces que usted conoció y la política que hay ahora? Bueno, ¿Qué afecta socialmente? Sí. ¿Cómo era la política entonces en cuanto a responsabilidad, en cuanto a alteración, y cómo afecta a la sociedad todo eso? Hombre, la época a la que se refiere la pregunta son los años 70, porque yo tengo los míos. Y entonces la situación es claramente distinta. Un primer matiz, no fue antes de entrar en la Iglesia. Yo, si tenía una cierta inquietud social y demás, era precisamente por haber mamado de las fuentes de la Iglesia, del Evangelio y de su doctrina social. Yo en aquella época también fundé en Valladolid, a petición del obispo de entonces, una institución que se llamaba Justicia y Paz. Pero desde ahí, bueno, el momento era un momento de una gran ilusión, de ilusión de la puesta en marcha de una sociedad democrática, de ilusión de la Constitución. Yo, una de las cosas que hice siendo profesor de la Facultad de Derecho, yo fui llamado a un colegio, a mi colegio, al Colegio de Lourdes, a explicar la Constitución a los chavales, ¿no? Y en medio de esto, el deseo de colaborar, yo no tuve nunca una participación directísima, no estuve en ninguna candidatura, pero es verdad que colaboré en el llamado equipo de la democracia cristiana en las elecciones generales de primeras democráticas que hubo, y también participé en colaborar con la que luego fue concejal de Cultura, Pilar García Santos, cuando Tomás Rodríguez Bolaños fue alcalde de la ciudad. Y he tenido una cercanía a estas realidades sociopolíticas en aquel momento. Y yo destaco de entonces
un deseo grande de colaborar porque fuera posible la experiencia democrática, dentro de las diferencias de los partidos. Y desde luego, todo lo que había ocurrido en el periodo anterior, e incluyo en el periodo anterior República, Guerra Civil y régimen del general Franco, como que se quiso superar mirando hacia adelante. Por eso yo creo que las personas que vivieron aquellos años y aquellos momentos, les resulta especialmente doloroso que determinadas experiencias de memoria quieran más hurgar en las heridas o ser utilizadas para la política actual de bloques, que no para lo que supuso por protagonistas vivos entonces, que habían vivido en el régimen del general Franco incluso la cárcel o el exilio, que habían vivido en la guerra civil la pérdida de familiares en ambos bandos y que habían vivido en la República, en una mirada realista de la República, que no fue un régimen idílico, pues el querer decir vamos adelante. Tiene que ser posible que los españoles que habían vivido un siglo XIX y una primera mitad del siglo XX convulso, que pareciera como imposible llegar a acuerdos juntos, aquello fue posible. Y yo creo que hoy también puede ser posible. Y además no fueron momentos fáciles, y menos incluso participando de forma activa en la política en la Iglesia. Hay que recordar el papel importante que tuvo la Iglesia empujando hacia la transición, empujando hacia el cambio de modelo. Recordamos incluso los momentos de tensión en un entierro con el cardenal Tarancón, por ejemplo. No era nada fácil, porque hay que recordar que la Iglesia empujó a favor del cambio, a favor de avanzar hacia la democracia en ese proceso, frente al tardofranquismo, frente a sectores anquilosados en no modificar el modelo de régimen. Lo digo porque no debería ser fácil tampoco en aquel momento, claro, por lo que había, porque además en aquel momento no solo se discutía y se insultaba a la gente en los parlamentos, se les pegaba tiros y se les mataba a la gente por las ideas en aquel proceso de transición. Por eso le pregunto las diferencias que había, con todas las dificultades que suponía entonces la política, que entonces sí que había que jugarse el pellejo en la política, como hizo usted, hizo mucho de sus compañeros de profesión, y las facilidades que hoy debería haber para que la política circulara de una forma mucho más civilizada. Y sin embargo, parece que hay mucho más desencanto en la sociedad en general, sí, porque no hay esa... Yo creo que eso es, si me permiten, especialmente preocupante, porque de alguna forma uno termina pensando, y esto es un asunto no solo español, que este desafecto de la acción social y política, si no está especialmente promovido, porque las democracias representativas viven una fuerte crisis. Una crisis porque terminan teniendo que fundamentarse a sí mismas, porque han renunciado a buscar fundamentos éticos fuera del propio derecho positivo. Y entonces el desafecto político supone el desafecto de la participación en diversas formas de expresión de lo social y de lo político, ¿no? Y sin embargo es más necesario que nunca el que los ciudadanos seamos responsables. A veces a los ciudadanos se nos trata de contentar ofreciéndonos subvenciones o ayudas o una cierta libertad de movimientos, pero eso termina siendo una anestesia. Porque ¿qué dos, tres palabras utilizaría para calificar el momento actual político que vivimos? Y si tuviera la oportunidad ahora mismo de sentarse, por ejemplo, con Pedro Sánchez, ¿qué es lo primero que le diría o le pediría en este caso? Has dicho palabras. Yo lo que principalmente me pediría a mí mismo, para empezar, y a los demás, es un respeto a la palabra. Una recuperación de la importancia de las palabras. No utilizar las palabras para cualquier cosa, y menos hacer de las palabras grito, sino que para poder dialogar hace falta tener la confianza de que en el diálogo se respeta la palabra dada. Y que hay logos, es decir, que hay razón, no solo emociones, no solo poder, y que se respetan unas mínimas reglas del juego, que yo creo que es lo que constituye las bases de un sistema democrático, ¿no? Unas reglas del juego. Yo me dedicaba al derecho administrativo, al derecho público, parte de mi vida, ¿no? Entonces, un respeto a lo que significa la división de poderes, a lo que significa el llamado imperio de la ley, un respeto a
a lo que significan las instituciones democráticas, ¿no? Porque para que pueda realizarse el diálogo hace falta la confianza y luego hace falta un marco en el que el diálogo pueda establecerse. Usted le va a tocar, perdón, le va a tocar el cometido, lo está usted comentando, de alguna forma le va a tocar el cometido como presidente de la Conferencia Episcopal de entenderse institucionalmente con el gobierno del país en el que ustedes residen, en la Conferencia Episcopal. Bueno, en ese gobierno hay ministros de Valladolid con los que ustedes se han entendido perfectamente. Sí, sí, sí. Hablo del alcalde, el exalcalde Óscar Puente, y ahora actual ministro, y contra muchos pronósticos ustedes se entendieron perfectamente para absolutamente todo. Por lo menos eso es lo que sintonizaron y simbolizaron durante esos 8 años, pese a ser un alcalde de izquierdas que va a estar en ese gobierno. ¿Usted augura dificultades en el entendimiento de la Conferencia Episcopal con el gobierno actual? Bueno, yo tengo ya experiencia de estos años en la Conferencia Episcopal, primero como miembro de la conferencia y luego como secretario general, ¿no? Yo creo que entre nosotros ha habido siempre un espíritu de leal colaboración y cuando han surgido asuntos diversos yo creo que les hemos ido abordando bien. De todas formas, bueno, reconozcamos el momento. Es decir, que este presidente no es don Vicente Enrique y Tarancón, porque esta iglesia no es la iglesia de ese momento. Nosotros en todo este tiempo estamos haciendo un aprendizaje. Hemos salido de una época larga, que no es solo la del general Franco, de un empaste entre iglesia y sociedad, popularmente lo hemos llamado a eso nacionalcatolicismo o monarquía hispánica o como lo queramos decir, ¿no? Entonces el tiempo es nuevo y todos tenemos que aprender a una nueva relación, ¿no? Que seguramente a la Iglesia le dé más libertad, aunque tenga menos poder institucional a estos efectos, pero que también hace que por parte de los poderes públicos pues a la Iglesia se le dé una importancia relativa, ¿no? Nosotros, sin embargo, sí que quisiéramos poder influir, pero no tanto desde lo que el presidente o las cúpulas puedan hacer, sino de los que puedan hacer los cristianos de base, lo que puedan hacer las comunidades cristianas en su realidad concreta con sus vecinos, en la acogida de los inmigrantes, de los que hablaba Reyes al principio, en la defensa de... Porque claro que nosotros defendemos que la vida siga adelante. En ese sentido nos parece lo más antiprogresista del mundo el aborto, porque precisamente el aborto lo que hace es interrumpir un proceso, es interrumpir un progreso, el progreso de la vida. Pero somos conscientes de que no se puede defender el aborto si al mismo tiempo no se defienden las condiciones de vida de la mujer gestante, si no se defiende que tenga vivienda, si no se defiende que tenga en su trabajo, no se la mire la barriga para decir, bueno, según estás ahora, lo mismo lo mejor es que dejes el trabajo, ¿no? O sea que la propuesta es global. Pero esas propuestas, o sea, es verdad que la relación iglesia-sociedad está cambiando. Y esto ahora mismo, esto que acabamos de hablar, bueno, habrá gente que esté de acuerdo y personas que no estén de acuerdo. Ese desafío quizás es uno de los muchos a los que yo creo que todavía se enfrenta la Iglesia, por mucho que se haya ido moldeando, como bien dice, sí, y haya ido cambiando, pero ese desafío de mantener esa relación entre la Iglesia y la sociedad, junto a quizás al de también los jóvenes, todo sí, lo que tiene que ver con ese proceso es lo que aún queda. ¿Cómo en estos tiempos ahora mismo que estamos viviendo, cómo se puede llevar a cabo mantener esa relación entre la sociedad y lo que es la Iglesia? Bueno, yo creo que la base de esa relación la producen los miembros de la Iglesia que al mismo tiempo son ciudadanos y miembros de la sociedad. Eso es la base realísima de nuestra relación. Claro, lo que ocurre es que hace falta que ese cristiano católico que al mismo tiempo es ciudadano, que al mismo tiempo es trabajador, que al mismo tiempo está en paro, que al mismo tiempo es un profesional de los diversos sectores de la vida social, tenga identidad. O sea, que esté formado en lo que nosotros llamamos la doctrina social de la Iglesia, para poder tener una presencia en la que, humilde pero decididamente, haga su propuesta, una propuesta que tiene que estar acompañada de un ejercicio concreto, no solo propuestas de palabras, sino de incorporar las manos, ¿no?, a lo que podamos hacer, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay muchas propuestas de la Iglesia que hoy se redescubren como contraculturales, como que algo que se podía pensar que eran coplas de otros tiempos, resulta que hoy, a la hora de la defensa de la dignidad de la persona, a la hora de poder abordar claro, nosotros somos una institución católica
que tiene la extraña costumbre de reunirse el domingo a rezar el Padre Nuestro, que por tanto tiene una concepción de la fraternidad, que va más allá de las fronteras, que no se quedan las banderas. Entonces yo creo que ahí tenemos algo que aportar en un diálogo nuevo, pero esto supone un aprendizaje. Por lo que también desde la Iglesia tiene que haber ese cambio, el poder construir un diálogo nuevo para llegar a la sociedad actual que sin duda ha cambiado. Porque la Iglesia siempre vive un coloquio entre fidelidad y novedad. En ese diálogo y en esa misma transformación lo que la Iglesia no puede hacer es de dejar ser fiel a su depósito, a lo que ha recibido, porque dejaría de ser la Iglesia de Jesús, la Iglesia que celebra la pasión y muerte y resurrección del Señor. Pero yo estoy visitando ahora los colegios. Llevo visitados 30 y algún colegios, ¿no? Me paso el día entero en el colegio. Me encuentro con los equipos directivos, con los profesores, también dialogo con los alumnos, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve en un colegio que tuve una hora de diálogo con los alumnos y alumnas de segundo de bachillerato, los que están terminando. Y me sorprende la necesidad que tienen los chicos y chicas de una nueva escucha. Están alejados en gran parte de la vida de la Iglesia, pero no tienen prejuicios antirreligiosos. Desean poder conocer algo nuevo. Desconocimiento. Y de alguna manera, fíjate, en los diálogos con las chicas especialmente, como que precisan un tipo de propuesta incluida de la propia vida sexual que pueda ser verdaderamente liberadora, porque lo que se ha vendido como liberador hasta aquí resulta que está teniendo como consecuencias muchas frustraciones y muchas experiencias de sentirse manipuladas cuando no abusadas. En ese Eva, sentido, le iba a preguntar yo, no quiero poner entre la espada y la pared, pero bueno, usted tiene palabra y además prescripción aquí en la sociedad de Valladolid. No porque se ha presentado a la conferencia episcopal, sino porque se la ha ganado durante muchos años. Pero se iba a preguntar por algo muy terrenal, el soterramiento. ¿Qué opina usted sobre el soterramiento? Y lo digo porque ustedes tienen feligreses a un lado y otro a la vía, y estamos hablando de algo muy importante que usted ha hablado, que es la igualdad de oportunidades, la no discriminación. Estamos hablando de algo muy social, que es en Valladolid, es decir, que la gente tenga, por así decirlo, los barrios las mismas oportunidades, no haya una brecha. ¿Qué le parece a usted? Hombre, soterramiento o integración. No es entre la espada y la pared, pero sí es entre carnero y puente, le voy a poner. El hecho mismo del soterramiento, en la medida en que elimine una barrera real que se da en la ciudad, es algo, yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo. Incluso pero el asunto es que todo tipo de propuesta debe de luego contrastarse con las posibilidades reales y saber que si una ciudad, que además solicita las ayudas de otras administraciones, se embarca en una operación de este estilo, todos los ciudadanos deben de saber que si se gasta el dinero ahí, lo mismo durante un tiempo no se puede gastar en otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que desaparezca esa barrera creo que es bueno para la ciudad, pero luego necesitamos los ciudadanos conocer bien cuáles son los gastos, cuál es la financiación, cuál es el endeudamiento y qué supone eso a la hora de renuncia a otras posibles inversiones o gastos, para ver con realismo. Es decir, que la comprensión católica de la existencia es muy realista, está marcada por el principio de la encarnación. La idea del soterramiento, estupenda, yo la apoyo. La encarnación del soterramiento, no puedo tomar una decisión sin conocer realmente los datos de los gastos, de sus consecuencias, los datos económicos. El propio Óscar Puente, que al principio de su mandato era favorable al soterramiento, luego hizo números, parecía que la cosa no. Ahora se discute las posibilidades de un informe o de otro, de técnicos, de ingenieros, que puedan decir lo que esto supone, el tiempo de las obras. Y bueno, y desde ahí decidamos, ¿no? Bueno, veo que está corriente de la situación y de la actualidad municipal, pero también nos interesa... Quiere decir que la actual alcalde tiene que hacer cuentas y mirar cómo está la casa. Yo creo que sí, lógicamente. Y está claro que un proyecto de estos es un proyecto no solo de ciudad, sino que es un proyecto también de comunidad autónoma, y como quiera que está implicada Renfe, Adif, claramente también es un proyecto de Estado. Un hombre puede pensar, en este tiempo en el que se ha recibido tanto dinero de Europa
pues lo mismo alguna de esas partidas podrían haber ido a colaborar con esto. Pero yo también creo, hablando de la Renfe, y nosotros somos unos privilegiados en Valladolid. Yo he utilizado la alta velocidad como tantos cientos de ciudadanos varios días a la semana yendo y viniendo a Madrid. Pero también reconozco que a veces el subrayar tanto la alta velocidad hace que otros medios de transporte, otras zonas de España tengan, bueno, pues menos posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que para hacer un juicio, por lo menos por parte de un obispo de la Iglesia Católica, y más ahora presidente de la Conferencia Episcopal, y hablando de tren tengo que pensar también en Extremadura. Yo hablando de tren tengo que pensar en otras vías que no son de alta velocidad, sino que son de las antiguas, que se encuentran en un estado de conservación muy deficiente. Bueno, se nos acaba el tiempo y yo quería preguntar, en esta semana en la que hemos celebrado esta festividad de San José, que es entre otras cosas el patrón de los seminaristas de sus vocaciones, una semana que vamos precisamente a enlazar con la Semana Santa, en la que últimamente, en los últimos años, y al hilo de todos esos cambios de los que he hablado a lo largo de la entrevista, se dice que hay mucha gente en las calles, pero muy poca en las iglesias. Yo no sé cómo van a hacer para intentar, bueno, pues captar precisamente en ese nuevo modelo de iglesia que plantea y entiendo que es uno de los objetivos desde su nuevo puesto, de plantear un nuevo modelo como iglesia, con una oferta, digamos, que sea atractiva, ¿no? Bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para atraer, ¿no? Pues dentro de la libertad, ya no está impuesto, ya no forma parte de un programa impuesto, sino que forme parte de esa libertad. ¿Cómo van a hacer para aumentar esas vocaciones, no solo sacerdotales, también matrimoniales, que son importantes? El ministerio es igual de importante uno u otro. Y cómo recibe, por ejemplo, en Valladolid, ¿no? Unos días como estos con tantos visitantes, ¿cómo vamos a hacer para meternos también a todos, ¿no? en las iglesias? Bueno, en estos días de Semana Santa la verdad es que tanto en los templos de la ciudad como en los templos de los pueblos también hay mucha gente en el templo, porque también las celebraciones son menos, ¿no? Y sí que hay. Pero yo creo que el atractivo de la iglesia no es ella misma. El atractivo de la iglesia es Jesucristo. ¿Cuál tiene que ser? Es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Que se conozca a Jesucristo. El anuncio del Evangelio, la iniciación cristiana, la transmisión de la fe. Nosotros llevamos 1500 años desde un principio. Ser católico se nace. Por nacer en España se ha sido católico. Pero ya decían los antiguos padres de la Iglesia que ser cristiano no se nace, sino que se hace. Nosotros tenemos el gran desafío del anuncio de Jesucristo, su belleza, su atractivo y del hacer nuevos cristianos. La belleza del Evangelio luego pasa porque uno se encuentre con personas a los que la fe les permite mantener alegría en el corazón aunque tengan lágrimas en los ojos. Que la fe les permite vivir con esperanza incluso ante la realidad de la muerte. Que la fe les permite perdonar a otros. Que la fe les permite hacer alianzas, hacer comunidad cristiana. Eso es atractivo. Y eso puede hacer que otras personas, especialmente jóvenes, puedan decir, pues hombre, esto no es como me lo habían contado. Quizás hay un atractivo que pueda ayudarnos a seguir adelante, asumiendo que la Iglesia está llamada a ser en esta travesía seguramente una realidad minoritaria. Una fácil para acabar, si me permite la compañera. La Semana Santa de Valladolid es la mejor Semana Santa del mundo. Hombre, para el obispo de Valladolid sí. Claro. La Semana Santa de Valladolid siempre puesta en relación con la de Medina del Campo, Medina de Río Seco, Tordesillas, Peñafiel, Villavicencio de los Caballeros. Ahora está haciendo populismo usted, está haciendo populismo. Yo le he preguntado por la de Valladolid. Valladolid. A conocer todas, que es lo que tiene que hacer y hacer bien, claro. Claro, además también nuestro programa no solo lo ve la gente de la ciudad, ¿no? Lo ve también, porque yo soy obispo también de Medina del Campo. ¿Y por qué es la mejor Semana Santa del mundo? Vamos a ver, yo creo que la Semana Santa de Medina del Campo es la mejor Semana Santa de tallas renacentistas. La Semana Santa de Valladolid es la mejor Semana Santa de tallas barrocas. La Semana Santa de Medina de Río Seco es la mejor Semana Santa en su engranaje con el espacio urbano, en la belleza de articular los grandes templos, las rúas, también con imágenes y formas de procesionar singulares y bellas, ¿no?
Por eso cada cual tiene su aquel. Es decir, que uno compara las imágenes de Medina y las de Valladolid, depende, claro, nosotros en Valladolid estamos más acostumbrados al barroco. En Medina del Campo son tallas de tipo renacentista, ya dependen gustos estéticos, pero ambos merece la pena conocer. Con el permiso del Papa se lo va a llevar de nuncio turístico el alcalde de Valladolid a usted, porque lo ha explicado perfectamente. Por cierto, ¿cómo está el Papa? Hace escasos 15 días. Sí, yo he días estado con él, he podido saludar personalmente justo los días previos a la asamblea plenaria, y yo al Papa le he encontrado estupendo como siempre, de gracia y de comunicación y tal, y luego con una movilidad reducida, y en estos días con un catarro que no le impedía la conversación personal, pero que sí que le impedía leer discursos largos en público, y su discurso le tuvo que leer un colaborador. Tiene 87 años. ¿Y su antecesor, cómo está? Que es una persona tan querida en esta ciudad. Don Ricardo Blázquez, gracias a Dios, está muy bien. Suele venir por Valladolid cada 15 días, viene conduciendo su propio vehículo. Hace nada estuvo en el besapié del Nazareno. Viene desde Ávila, que es donde está ahora. Yo estaba en Roma en ese día y entonces le invité a venir y vino. Y hablando de nuncios, pues el nuncio apostólico de su santidad vendrá a la Semana Santa de Valladolid el Jueves Santo por la tarde, y estará todo el Viernes Santo entre nosotros. Algo tenía que ser presidente de la Conferencia Episcopal. Digo yo. Don Luis Argüello, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, en estas horas previas ya a ese inicio de la Semana Santa. Invitamos, por supuesto, a todos a vivir la Semana Santa en Valladolid capital, en Río Seco, en Medina del Campo, en todos los pueblos, ¿no? Esto es. A disfrutarla y a vivir. Dice mucho de usted que, siendo presidente de la Conferencia Episcopal, haya sido tan gentil de venir y seguir viendo la televisión de su pueblo. Es muy importante, dice mucho de usted, más que de nosotros. Desde en luego, este caso. Se lo agradeceremos y no será la última además, vez. porque yo veo desde gente de mi familia, desde amigos, de la gente de mi pueblo, que vuestros programas se ven. Para eso los hacemos, sí, claro, por supuesto, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Que Estupendo. Descansemos un poco estos días. Tamara, Pablo, algo de tiempo para descansar. Da mucho trabajo la Semana Santa. Ya lo sé. Trabajamos, pero bueno, de otra forma también hay que reconocerlo. Hay tiempo para todo. Nosotros sí que vamos a descansar el jueves que viene, que además es Jueves Santo. Habrá que es muy propio, visitar las iglesias y conocer nuestro patrimonio, y les emplazamos al próximo 4 de abril. Ya, me queda lejísimos, pero se va a pasar en nada. Lunes 4 de abril. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, don Luis. Disfrute de estos días. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Hasta el próximo 4 de abril. Adiós.